buenas noches. Damos inicio a Periodistas. Hoy vamos a abordar el tema derecho al trabajo y reforma laboral. Para ellos, en el primer bloque, vamos a hacer esta mirada amplia acerca del trabajo, el empleo y todo lo que Argentina tiene ganado en derechos. En este momento en donde se está por comenzar a discutir una reforma laboral. Para ello, tenemos en nuestros estudios a Virginia Morales. Ella es politóloga, es investigadora de CONICET. Gracias nuevamente por decir sí a Periodistas y poder hablar de este tema, digamos que nos es tan sensible, pero pareciera que a la vez también como que miramos para otro lado. ¿Qué es el trabajo, el derecho al trabajo, Virginia? Bueno, buenas noches ante todo. Gracias siempre por la invitación. Un placer compartir con ustedes, con vos hoy en particular. Bueno, el trabajo está reconocido como un derecho en materia de organismos internacionales. Ya desde la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, de los Derechos Humanos, hay dos artículos que consideran que el trabajo o el derecho de toda persona a acceder a un trabajo digno que garantice las condiciones para llevar adelante una vida digna, ¿no? Después esto fue incorporado en otros organismos como la Organización Internacional del Trabajo y siempre respondiendo a luchas precedentes, a luchas obreras, luchas de obreros, de varones y también de mujeres. Podríamos remontar también a lo que es el 8 de marzo cuando venimos, ¿no? Claro. Y hablamos ahí también de ese suceso. Y creo que es importante ahí destacar que en materia internacional, que es una normativa que todavía nos rige porque Argentina suscribe, ¿no?, a esos convenios, a esos tratados, ¿no? Considera el trabajo en términos individuales, pero también el trabajo en términos colectivos y el trabajo en relación con el Estado o los gobiernos, ¿no? En materia individual es un derecho a acceder a un trabajo en condiciones dignas y todo lo que tiene que ver con la igualdad de retribución a igual trabajo, las condiciones de licencia, las condiciones de vacaciones, etcétera. Pero también el trabajo pensado en términos colectivos como derecho es el derecho de cada trabajador a agruparse, a sindicalizarse o a formar parte de un sindicato o organizarlo, ¿no? Y también los estados ese derecho implica una responsabilidad, que es la responsabilidad de garantizar estos derechos. La regulación de alguna manera, que es lo que ahora se está del acceso a un trabajo digno, ¿no? Y en definitiva estos convenios dejan muy en claro en sus artículos que no es un derecho menor, es un derecho fundamental, porque el derecho al trabajo implica la consecución de un montón de otros derechos, claro, digamos, ¿no?, que nos atañen. Creo que también es importante dar cuenta que en Argentina es particular el derecho al trabajo. Tenemos una tradición bastante específica, singular, porque a partir de la irrupción del peronismo a mediados de la década del 40 del siglo pasado, ¿no?, el trabajo es considerado un derecho. Y ese derecho es un pilar fundamental para lo que el peronismo sostiene, que es la justicia social, ¿no? Entonces, el trabajo en términos individual, pero el trabajo sobre todo en términos colectivos, como un elemento que garantiza y promueve en tanto justicia social, el desarrollo productivo del país, la soberanía política, la independencia económica. Todo eso hoy está como muy... Hay como un manto de... no sé si de odio, de oscuridad sobre eso que es la justicia social. El propio presidente así lo... Sí, yo creo que hay diferentes como escalas, ¿no? Porque podríamos pensar que esto que estamos diciendo de la irrupción del peronismo se materializa en el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional y hoy está vigente, ¿no? Y sumado a todos los convenios y normativas que se derivan posteriores, claro, pero hoy está vigente. El derecho al trabajo es uno de los derechos humanos reconocidos constitucionalmente, que esto es algo para destacar. Me parece que en términos normativos, pero creo que en términos quizás sociales, claro, culturales, simbólicos, bueno, me parece que hay una especie de quiebre, de crisis, de puesta en duda de cómo nos identificamos como trabajadores, ¿no? Creo que uno podría pensar hasta hace no mucho tiempo atrás que el mundo nos dividíamos entre, ¿no?, ciudadanos que éramos trabajadores o no trabajadores o trabajadores que buscamos trabajo, y entonces ahí sos trabajador, sos empleado en relación de dependencia, sos profesional independiente, sos cuentapropista, y entonces hay como trabajador del empleo público o de lo privado.
¿no? Bueno, creo que hoy hay algo que se está trastocando ahí en la identidad, en la identidad. Bueno, como ciudadano, ¿no? Se intersectan un montón de identidades que hacen a cómo nos definimos, ¿no? Bueno, soy mujer, soy varón, o soy X, soy madre, soy trabajadora, ¿no? Era uno. Creo que hoy hay toda una serie de figuras que vienen no solo a desplazar, sino que son recuperadas, me parece, de manera muy consciente y adrede para desidentificarse del trabajo. Por ejemplo, soy emprendedor. Sí, soy mi propio jefe. Soy mi propio jefe. Soy esto, ¿no? Para decir no soy trabajadora. Y creo que ahí hay un punto para pensar. Porque entonces, si no me identifico, si no me nombro como trabajadora, porque digo, de algún modo nos tenemos que sostener materialmente. Entonces el mundo ya desde antes sostenía el que vivía de rentas o el que trabajaba para poder garantizar su subsistencia. Hoy la mayor parte del mundo hacemos algo, alguna labor para sostenernos materialmente, nosotros y nuestras familias. Bueno, si yo me identifico como trabajadora, en mi caso como trabajadora de la ciencia, como trabajadora del Estado, y bueno, me asumo como un sujeto de derechos y también con responsabilidades. Y sé muy bien a quién ir a reclamar. Claro, y también con esas otras personas que hay un colectivo del cual formo parte y hay espacios de lucha del cual me puedo involucrar. Ahora bien, y además estamos diciendo que el trabajo, estamos diciendo que es la garantía para la dignificación, para poder llevar adelante la vida. La vida, sí, el proyecto de vida. ¿Desde una tradición peronista o no? Porque por eso recuperé, ¿no?, todo el material de los organismos internacionales. Bueno, si yo me desidentifico como trabajadora y me reconozco como emprendedora, ¿en dónde me paro en términos colectivos? Sé muy bien en términos individuales. Y entonces, ¿a quién? Yo ya no sé si me estoy pensando que tengo derecho a, me parece. Y también es muy difícil que me sienta interpelada por la discusión hoy de la reforma laboral, que me sienta con ganas de ir a ver qué va a suceder. Pues total, a mí no me afecta, porque total no forma parte de lo que yo me involucro, de lo que me va a afectar, porque yo no soy eso, pero muchas veces porque no quiero serlo. ¿No? No sé si me logro transmitir. Hay una crisis de la identidad. Pensar que el trabajo daba el apellido a las personas, ¿no? Pensemos en la antigüedad, digamos, el apellido de las personas estaba dado por el oficio que cumplían, ¿no? Qué fuerte que fue esa época en donde, digamos, muchas calles, ¿no?, también en el mundo, en París, en distintos lugares, llevan el nombre de los pañeros, de los sastreros, de los talabarteros. Entonces, fíjate vos que hoy estamos resignando esa posibilidad, como vos decís, de identidad. Pero además de eso, Virginia, también seguramente tiene que ver con una crisis de quienes nos han representado, porque si hacíamos eje en este valor colectivo en Argentina, también los sindicatos o las asociaciones que están, digamos, hace mucho tiempo bastante aquilosadas, las personas en algunas de esas representaciones, ¿no? Sí, yo creo que podemos pensar en los cambios y en las reconfiguraciones a nivel laboral, ¿no? De pronto, como decir, los oficios hoy quizás no son los mismos, o dentro de un mismo empleo, la labor que uno realiza, la forma, los tiempos, los modos no son los mismos, y ahí ha habido grandes reconfiguraciones. Digamos, nosotros en Argentina tenemos la figura de los monotributistas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En general, profesionales que muchas veces casi en una relación de dependencia mediante un monotributo. Facturan a una sola. Bueno, exactamente, pero que no es el empleo en blanco al que tradicionalmente quizás era el sujeto privilegiado del peronismo, ¿no? Bueno, ¿quién les habla a esas personas? Ahí está esa pregunta. También aparentemente, porque vos sos politóloga, el peronismo dejó de hablarles, o por lo menos dejó de representar en las urnas una opción. Por eso yo creo que puede haber algo de quizás ciertos sectores, quizás vengan 2 o 3 pasos atrás respecto de esto, como decimos, estos movimientos en las identificaciones como más o menos trabajadores, ¿no? Y entonces dejamos de hablar a cierto sector para hablar solo a quien se identifica como un trabajador. ¿Quién les habla a quienes hoy no trabajan, porque es su único modo de subsistencia, pero no forman parte del empleo formal o el empleo en blanco? ¿Quién habla a esas personas? A monotributistas, a ciertos segmentos también de los autónomos y empresarios, digamos que gran parte de esa corporación es empleada, digamos también, ¿no? No todos son
Sí, no trabajadores, digamos, sí, sí. ¿no? Claramente, pero no hay una identificación ahí que cuesta Como mucho como claro. trabajadores. Y bueno, me parece que esto, junto con las reconfiguraciones y muchos más con la era digital, después de la pandemia, el home office, etcétera, etcétera, bueno, pensé que han quedado como huecos o espacios en donde a ciertas personas no se le hablaba. Y seguramente es esa vacancia ahí para tomar esta bandera, para presentar una reforma laboral, para ser tratada casi a modo express y que, bueno, medio anestesiados por esa falta de identidad, estemos mirando como espectadores. Sí, algo también del discurso de la casta, ¿no? Los trabajadores en relación de dependencia y sobre todo del Estado muchas veces han sido nombrados como castas y responsables del déficit y responsables de muchos de los males en términos, ¿no? de hoy del gobierno nacional que llegó con ese discurso, ¿no? Entonces, por eso digo que muchas veces adrede hay una preferencia o una identificación con la figura, por ejemplo, del emprendedor o del soy mi propio jefe, que antes que del trabajador, pero no como opción, sino para correrse y diferenciarse de ese lugar. De ese lugar. Breve, porque nos marcan que está finalizando el primer bloque. Virginia, un desafío. ¿Cuál sería el desafío para pensar el trabajo, el mundo del trabajo? Bueno, el desafío es pensar, me parece, los modos en que se reconfiguran los trabajos y eso, y volver a interpelar al trabajador, ¿no? Me parece que hay volver algo, a hablarle. Volver a hablarle, pero digo, hay algo ahí también de pensar. Hoy leía, rápido lo digo, ¿no? Los artículos de la ONU en relación a eso, y hay uno que dice el derecho al ocio, el derecho al tiempo libre, al trabajo limitado, ¿no? En cuanto a horas. Digo, bueno, qué difícil hoy, que estamos con el celular y supuestamente dejamos de trabajar porque salimos de nuestros lugares, pero llegan los mensajes y respondemos a los mensajes. Bueno, quizás sea una oportunidad para discutir algo que parece tan distante, pero el derecho al ocio, el derecho a cortar, el derecho al límite. Me parece que eso es una discusión que no necesariamente se está dando y que es una preocupación también para los trabajadores. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Estamos muy cerca de fin de año. Seguramente seguirán algunos programas tratando este tema porque creemos que nos compete a todos, también a nosotros, sobre todo como trabajadores del Estado, como decía, como docentes de la Universidad Nacional de Villa María. Gracias, Virginia. Siempre un placer los aportes que sumás a periodistas. Gracias a ustedes, un placer. Vamos a la pausa. En el segundo bloque vamos a compartir con dos abogados laboralistas. Bueno, precisamente, ¿qué es lo que se está planteando en esta reforma laboral? Ya volvemos. Segundo bloque para abordar ya algunos de los ejes de la reforma laboral. Ellos son representantes también del Colegio de Abogados de Villa María, así que les damos la bienvenida. Gracias. Ana Rita Tagliavini y Joaquín Carnero. Ambos, bueno, se desempeñan como abogados laboralistas, pero también tienen, digamos, este espacio dentro del Colegio de Abogados. Entonces, como personas que tienen que ver con la especificidad de la reforma laboral, ¿es necesaria en este momento la reforma laboral como se está planteando? En este momento se plantea una reforma laboral en sesiones extraordinarias, ¿sí? Prácticamente sin debate. Nosotros tenemos una historia de debates legislativos, creo, en nuestro país, importante, que podemos poner como ejemplo la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que se debatió largamente en muchos ámbitos. No sé, recuerdo la ley de medios audiovisuales que se hizo largamente debatida y esos consensos fueron llevados al Congreso como caja de resonancia de la sociedad para desde allí, en un debate profundo, bueno, tratar de conseguir la mejor ley posible. Entiendo que una ley que se propone debatir entre las dos cámaras en menos de 10 días no va a llevar a buen puerto. Ahora, ¿es necesario generar algunas reformas? Y yo creo que un poquito lo que planteaba Virginia, entiendo que sí, digamos, han cambiado las formas de trabajar, el trabajador se percibe distinto, pero entiendo que no es la forma.
Ana. Sí, además, bueno, sumarle dentro de lo que es necesario, esto que hablaba también Virginia de la crisis de representatividad y un poco poner en jaque qué está pasando con la representación del trabajador y con lo dinámica que son las relaciones laborales que necesitan quizás salir un poco del marco estático. Escuchábamos mucho, hablábamos con Joaquín justamente, que se habla mucho de convenios del año 75, pero también hay convenios más modernos, pero que las relaciones estén reguladas quizás desde el año 75 no implica que se dé un debate tan superficial como el que probablemente se dé, porque se está hablando de cambios muy profundos. E inclusive, también Virginia traía el tema de la regulación internacional, y hay derechos conquistados por fuera de nosotros como país, por fuera de nosotros como sociedad. Entonces, estamos retrocediendo en los planteos, en esos derechos conquistados a nivel mundial, y que van a generar quizás el efecto distinto del que se está pretendiendo, el que se menciona en el mensaje, que es bajar litigiosidad, fomentar la regularización de las relaciones de trabajo, porque en definitiva, al retrotraerse los derechos, también nos pone a nosotros como abogados litigantes en la situación de tener que pensar cómo salimos nosotros a cubrir un poco esta situación que va a quedar completamente desamparada, porque hay situaciones que quedan completamente desamparadas. Con relación a esto que es, bueno, dejar fuera estos convenios colectivos de trabajo, ¿no? Y que la negociación se dé con la empresa directamente. Bueno, esa negociación siempre es desigual, ¿no? Y en realidad el sistema sindical argentino, que creo que todos coincidimos en que atraviesa una crisis de representación, pero es fuerte en lo que es la negociación colectiva macro. Es decir, no es lo mismo sentar a un grupo de trabajadores con su empleador a negociar que a sentar a la Cámara Nacional de todas las empresas con la representación de las federaciones de todos los trabajadores. ¿Bien? Porque, como bien dice el dicho popular, en la unión está la fuerza, ¿sí? Es decir, lo que busca este proyecto, que dinamita la ley de asociaciones sindicales prácticamente, es esto, es hacer micronegociaciones para, entiendo yo, debilitar la unidad de los trabajadores. Y retomo lo que dijo Virginia, creo que es necesario, ¿sí?, revalorizar y poner sobre el tapete, es decir, traer de nuevo, interpelar a ese trabajador para darle el conocimiento de qué significa la unidad de los trabajadores y por qué la defensa de los derechos es fundamental. Yo creo que muchas veces entendemos hoy, o entienden, que los derechos están dados, ¿bien? Pero para que los tengamos, hubo una lucha sin cuartel para estar acá, ¿sí? Con relación también a esto de lo que vos planteabas, ¿no? Esto del fondo de despidos, ¿cómo se lee que, digamos, los trabajadores aportan para su propio despido? Sí, como pasa con que actualmente está en el sistema del trabajo de la actividad de la construcción, que son trabajadores de tipo más golondrina. Quizá un poco lo que se está tendiendo es a pensar en ese tipo de trabajadores. De lo que se habla, porque mucho se está hablando también, es de regular un poco la situación de los jóvenes trabajadores, que ya no es como pasaba hace mucho tiempo, que los trabajadores quedaban trabajando en un mismo lugar esperando a jubilarse, a retirarse, sino que hoy hay una dinámica de movimiento dentro del empleo muy rápida. Entonces, ¿qué se plantea? Bueno, despedirlos es caro, entonces le busquemos la forma para que este trabajador siga en esa dinámica de movimiento. Pero en definitiva es fomentar mucho más eso y no la estabilidad. O sea, son medidas que tienden a eso, porque en definitiva el empleador va a hacer un aporte que le va a permitir que cuando ese trabajador ya sea completamente prescindible, que esa es otra discusión más allá de lo económico, es lo social, lo humano, lo que significa para la persona la estabilidad en un trabajo, porque si también, por ejemplo, la incertidumbre permanente. Pero además incluye, dentro de una de las cosas que se está hablando mucho, se plantea esto de ajustar los salarios por productividad. Ajá, entonces, por mérito. Exactamente. Sí. Entonces, ese trabajador, para llegar quizás a un nivel de productividad mayor, que le permita un mayor ingreso y un mayor beneficio a la empresa, digo, en lo que se está diciendo, necesita cierta estabilidad y quedarse. Entonces, si se está fomentando esta facilidad para que el trabajador salga y no llegue a ese punto de productividad, ese punto de formación en el empleo, que es algo que está previsto en la ley de contrato de trabajo actual y también está previsto en las convenciones internacionales, que el trabajador tenga una formación, que el trabajo sea su medio de vida. Entonces, el tiempo también es lo que lleva a eso. Y un poco va de ese lado. Claro. Otro tema que me parece, bueno, porque vivimos en los 90 esto de volver al ticket canasta o que te paguen con
productos. Sí. Digo, también tiene que ver con una precarización de esta posibilidad de dignificar tu vida, ¿no? Yo quiero consumir lo que yo quiero, o vestirme, o elegir lo que me gusta para vestir, o la vivienda, o lo que fuese. Esto también está dentro de la reforma. Es un planteo, sí. Es un planteo que en realidad la reforma tiende a limitar la figura del trabajador en el derecho del trabajo. Se considera desigual a la hora de negociar con su empleador. Bien, entonces la ley lo que viene es a reforzar esta condición de desigualdad en la que se encuentra el trabajador y tratar de equipararlo como hay otras figuras, el consumidor, por ejemplo. Bien, pero imagínense un trabajador que tiene que negociar con su empleador, que le dice: te voy a pagar con, no sé, botellas de lavandina. ¿Y yo qué voy a tener que hacer? Revender esas botellas de lavandina para poder generar dinero para vestir a mi familia, para pagar el alquiler, para lo que fuere. Y eso está permitido sin una limitación. ¿Sí? Y con relación, por ejemplo, a esto que planteaban de los nuevos empleos, ¿se derogaría la ley que surgió, creo, hace relativamente poco, del teletrabajo, ¿no? Esa creo que se deroga, y se crea no sé si es un estatuto para los trabajadores de los Rappi, Exactamente, habla del trabajador autónomo, bien, y regula toda esta situación. Es necesaria la reforma. Y quizás hay figuras que tenemos que regular porque no las teníamos, digamos. Es decir, no teníamos el Rappi, no teníamos el Didi, no teníamos el Uber. Bien, pero bueno, démosle a ese trabajador también la posibilidad de escucharlo, digamos, de saber si tiene interés en tener un salario en blanco. No es lo mismo ir con un monotributo a pedir un crédito que ir con un recibo en blanco a un banco a decir... o para alquilar, es lo que está pasando, ¿no? Para alquilar, las personas no tienen forma de poder alquilar una vivienda porque no tienen recibos. Exactamente. La ley contempla y dice, bueno, van a tener un seguro personal. ¿Quién va a pagar ese seguro personal? ¿Lo va a pagar la aplicación o lo tiene que pagar el propio trabajador? Y la ley dice, bueno, no, le vamos a dar la libertad de que se conecte cuando quiera. Se va a tener que conectar todo el tiempo por la necesidad. No es que decide, me logueo ahora, hago 2 o 3 viajes. Digamos, hay una desconexión con lo que en la realidad ocurre, creo, sideral. Bueno, ya nos están marcando como para que vayamos como cerrando, ¿no? Otra de las cosas también creo que tiene que ver con la posibilidad de huelgas, en donde hay como un 75% de como servicios críticos, creo que les llaman, o esenciales, y otros que tienen que estar garantizados también en un 50%, y el derecho a asambleas. Ahí también, digamos, está, como golpeando muchos de las conquistas que se habían logrado con relación a esto de poder discutir colectivamente acciones, ¿verdad? Sí, y en definitiva un poco a lo que tiende la reforma es, se está hablando un poco de qué pasa con la representatividad, con los sindicatos, con el empleador cambió, la necesidad de regular ciertas situaciones, por eso está disminuyendo el derecho del trabajador, con el discurso de que va por la representatividad general, al único que se ataca es al trabajador, porque en el caso de las asambleas o de las medidas tomadas de fuerza por parte de los trabajadores en el lugar de trabajo, se descuentan las horas que estén en la asamblea, se tiene que avisar, se tiene que pedir habilitación al empleador de manera directa, cuando en definitiva la ley de asociaciones sindicales prevé una figura de representatividad de ese sindicato dentro del establecimiento y estamos yendo contra el trabajador en este punto, no quizás a mejorar o a verificar cómo está funcionando esa delegación. Exactamente, claro. Esa situación. Entonces, pasa como pasa con un montón de otras cosas. Esto mismo que hablaba Joaquín del tema de las plataformas y todo. Se está al ataque del trabajador. Es una reforma que ataca directamente al trabajador. De ninguna manera contiene algo que facilite o mejore la situación del trabajador, sino que son todas reformas tendientes a eso, a quitarle derechos al trabajador. Al trabajador y el sistema social, el sistema de la seguridad social, ¿no? Digamos, o sea, este fondo, este FAL, Fondo de Asistencia Laboral, quita un 3% de los aportes que hace hoy y se los da a la creación de un fondo para que cuando vos despidas a un trabajador puedas ir a pedirle a ese fondo que pague la indemnización del trabajador que vos estás despidiendo. Y esos fondos se los están sacando al ANSES, al PAMI, digamos, nuestro sistema solidario que los trabajadores activos sostienen a los pasivos, va a tener un gran déficit con esto. Bien, el blanqueo dice que va a reconocer hasta 60 meses para atrás
de aportes al trabajador que se ha blanqueado. Hubo una crítica feroz hacia las moratorias, pero con la moratoria el trabajador, en este caso el pretenso jubilado, en más o en menos, pagaba algo al Estado. Aquí se le reconoce, que me parece perfecto, digamos, porque todo el que trabajó tiene que poder jubilarse. Pero ¿cómo financiamos eso? En realidad el sistema lo está desfinanciando. Qué interesante esto, ¿no? Porque estamos hablando precisamente de que uno de los caballitos de batalla es el déficit cero, digamos, y generar este desfinanciamiento, bueno, también tiene que ver con algo, digamos, que va en contra de lo que vino a proponer este modelo. Va a ir de la mano después de una reforma previsional. ¿Sí? Sí, Digamos, claro. O sea, esta es la antesala de lo que viene. Bueno, cortito, les dejo para que cierren, así como hablábamos con Virginia, ¿cuál sería el desafío, ¿no? Poder debatir esto, que no se dé, que no se trate y que los organismos, digamos, que trabajan en esto, en lo laboral, tengan voz. Y pensar en reformas que un poco transparenten la dinámica de las relaciones laborales y no esto, porque un tema que no mencionamos, por ejemplo, tiene que ver con la actualización de los créditos. Se establece un parámetro de actualización de créditos a todo el índice del precio del consumidor hoy, cuando sabemos que la dinámica económica de nuestro país no permite tomar estas decisiones a largo plazo. Entonces, es pensar de qué modo podemos regular toda esta dinámica en la que convivimos nosotros como sociedad, como país y el mundo del trabajo, sin atacar a uno de los sujetos de tutela específica o preferencial como es el trabajador, sin dinamitar su ingreso, su modo de vida y su dignidad sobre todo. Porque de esta forma, lo que pasa con el banco de horas, la posibilidad de que el empleador disponga sobre la jornada del trabajador, sobre la remuneración, sobre la posibilidad de acceder a futuro, de vacaciones, acceder a futuro a las prestaciones de la seguridad social, dinamita completamente la dignidad del trabajador. Lo pone en una situación de mayor vulnerabilidad frente al sistema. Entonces, es pensar un poco eso. Cómo compensar un poco esto de ajustarse a la dinámica de la realidad, pero sin hacer perder este sujeto, que es el trabajador, que somos todos en definitiva, o de dónde venimos todos, o hacia dónde vamos todos en este lugar. Bueno, Ana, Joaquín, un gusto. Muchas gracias por haber accedido por primera vez acá en Periodistas. Gracias. Así que ya los tomamos como fuentes. Hoy no está Mariana, pero también de parte de ella el agradecimiento. Muchas gracias. Vamos a la pausa y nos despedimos después brevemente con una síntesis. Sin dudas, pensar en esto que quedó de las entrevistas sobre el mundo del trabajo y en particular de la reforma laboral acerca de esta crisis, ¿no? Que tiene que ver con la identidad y con ese sentido social que siempre tuvimos los trabajadores argentinos. ¿Cómo poder reconstruir eso? ¿Cómo poder revisarlo? Por otro lado, también pensar que en Chile volvió a la derecha de la mano de José Kast, así es que seguramente también va a tener que ver cómo el presidente Milei expresó su alegría con relación a que también Chile tenga, digamos, esta elección voltear a la derecha. Al equipo de UniTV les decimos muchas gracias por este envío. A ustedes les decimos también que pueden recuperar Periodistas los días jueves y domingos a la hora 21:30 en las redes de Periodistas BM. A Erika Fecia por el peinado, también a Andrea Peretti por el maquillaje y a Lilo por la indumentaria. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias.